Te doy gracias, Padre mío, por darme esa oportunidad de llevar la palabra a todos los hermanos y te pido, te suplico y te ruego que puedas destapar esos oídos para que puedan entender tu palabra y el mensaje que tú les quieres llevar, porque a veces venimos a la iglesia, pero todavía no tenemos un corazón arrepentido. Hoy va a hablar del arrepentimiento y del perdón, Padre mío. Te pido también, Padre mío, Padre celestial, te doy gracias, te doy la gloria y la honra para ti, Padre mío, que me has dado la oportunidad, mi Rey hermoso, y te pido a ti, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, que me has estado enseñando y me has estado disciplinando, Padre mío, para poder enseñar ese mensaje. Primero tuve que pasarlo yo para poderlo llevar a los demás. Hoy empezamos con el primer versículo, que es Primera de Juan 1:9. Si alguien me quiere acompañar, por favor, para que lo lean. Primera de Juan 1:9. Bueno, aquí lo que Dios nos quiere dar a entender, que si confesamos todos los pecados que tenemos, sí, porque todos hemos pecado y todos tenemos pecados, Él es bueno y fiel para restaurar nuestros pecados. Él nos perdona de toda maldad. Él nos ha limpiado cuando vino y se crucificó. Él nos dio la oportunidad de poder regresar a Él. Él quiere restaurar nuestra comunión con Él mediante la confesión y sincera con Él. Él es fiel y cumple su promesa de perdonar, y justo porque el sacrificio de Jesús pagó por sus faltas y santificó y limpió, una limpieza total. Si había pecados en nosotros, Él en la cruz vino a pagar por todos nosotros, para que fuéramos limpios y salvos. Eso es lo que Dios nos quiere dar a entender, que si alguno hay enojo o tenemos pecado contienda contra algún hermano, contra mis padres, hermanos, o con otra persona, que nos arrepientamos, le pidamos perdón, y principalmente a Dios que volvamos a Él. Él quiere que todos regresemos a Él, que nadie se pierda en el camino, que algún día que Dios manda a llamarnos, que regresemos con Él, no vayamos a ir a parar al infierno. Es lo que Dios nos está hablando en esta palabra. Por eso nos advierte desde ahorita que si el que no perdone no será perdonado. ¿Sí me acompañan con la San Lucas 15:7? ¿Sí lo pueden leer, por favor? Amén. Hay Dios los que nos quiere hablar también. Es que si alguno de nosotros nos arrepentimos a tiempo, y Dios, que es tan bueno, tan limpio, Él se alegra de uno que se arrepiente de los pecadores, porque habemos muchos en el mundo que a veces no queremos arrepentirnos. Nos gusta más el mundo, andar en el pecado, andar en el adulterio, en la borrachera, andar haciendo cosas que no son de Dios. Pero si ese hombre que anduvo caminando por caminos sucios, en su corazón Dios lo ha tocado, él llega al arrepentimiento, Dios se alegra, Él se goza, Él se pone contento porque sabe que un alma más será salvada. Dios nos habla de muchas maneras, quizás para que podamos llegar a Él. A veces muchos no queremos entender. Tenemos que pasar por pruebas, y pruebas muy difíciles, para poder conocer del amor de Dios. Muchos pasamos por escasez, por enfermedades. Algunos pasan por pleitos o por tantas cosas. Muchos no han querido buscar de Dios, y solamente cuando ya están en estado vegetal o están que ya les faltó una mano o un pie, es cuando empiezan a reaccionar o a ver la vida. Dios nos habla primero con palabras lindas, buenas, hermosas, que busquemos de Él, que no nos apartemos de Él. Porque si alguno de nosotros que somos pecadores nos arrepentimos a tiempo, vamos a poder llegar a ser agradables a Dios. Solamente nosotros, si queremos en verdad cambiar nuestra vida, tenemos que dejar el pecado a un lado para vivir en santidad y poder buscar de Dios para siempre y por siempre. ¿Sí me acompañan con San Lucas 13:3? Bueno, aquí Dios nos está hablando, y Dios es bien claro en hablar. Dios nos está diciendo que si no hay un arrepentimiento justo, o sea, limpio, que si decimos que nos arrepentimos, pero seguimos haciendo las cosas que no son de Dios, seguimos en el pecado, seguimos haciendo cosas que decimos, es que aquí nadie me ve, es que aquí estoy lejos donde nadie me va a ver y hago lo mismo, sigo tomando, o en el adulterio, o robando, o de chismoso, o de egoísta, o de envidioso. Entonces Dios lo está anunciando, Dios es claro, todos pereceréis. El que no se ponga en santidad con Dios, el que no busque de Dios,
Dios es claro en su palabra y también pensaremos. Si me acompañan con San Mateo 6:14. Bueno, como les digo, Dios es tan claro cuando nos habla que si todos perdonamos unos a otros, seremos perdonados, y más que nada por el Altísimo, por Dios, por nuestro Sagrado Padre Celestial. Por eso Dios es claro en la palabra. Si perdonamos a los hombres, a mi padre se me ofendió, a mi hermano, a mi esposa, a mis hijos, a mi vecino, a algún miembro de la congregación, si hubo contienda, Dios quiere que nos perdonemos y que haya un arrepentimiento limpio y puro, que no nada más sea de dientes para afuera, que el arrepentimiento venga del corazón, porque Dios es así. Dios busca que estemos todos en santidad, en comunión, y que seamos agradables a Dios. ¿Sí me acompañan con San Mateo 6:14 al 15? ¿Alguno que me pueda acompañar por ahí? Amén. Aquí significa que el perdón es una condición necesaria para recibir perdón de Dios. Si no perdonamos, no seremos perdonados. Y si no seremos perdonados, lamentablemente, pues muchos sabemos a dónde vamos a ir a parar algún día, que vayamos a entregar cuentas con Dios, porque tampoco nuestro Padre Celestial nos perdonará. Por eso Dios siempre nos abierta del perdón, de la reconciliación, y que no haya nadie en su corazón, que no haya un corazón duro, que tenga odio, rencor, resentimiento. Todas esas cosas tenemos que alejarlas de nuestro corazón para poderle servir a Dios, para poder ser agradables a Dios, para que vean que en verdad somos hijos de Dios. Porque si salimos a la calle y hacemos cosas que no son de Dios, la gente luego nos va a criticar. Y ellos son los que van a la iglesia y dicen que van a adorar a Dios, pero anda de borracho. Yo lo vi saliendo de tal parte con otra mujer que no era su esposa. Entonces, Dios nos habla de muchas maneras. Si me acompañan con San Mateo, del 18 al 21 al 22. ¿Qué nos está dando a entender Dios en esta palabra, en esta parábola? Que si alguno nos ofendiera, no nomás son 7 veces, como dijo, 70 veces. Es totalmente que perdonáramos siempre, que nunca haya rencor aquí en este corazón. Si me ofendieron, pues como dice, tenemos que perdonar. Quizás tenemos que llamar la atención, es que esto está mal, pero con amor, no con odio ni con rencor. Y perdonarlos. Si él llega arrepentido a ti y te pide perdón, tenemos que perdonarlos, porque si en verdad no perdonamos, no seremos perdonados. Y también les digo que Dios, que fue Dios, que a él le pegaron, lo escupieron, lo maltrataron, lo humillaron, tantas cosas que le hicieron, lo crucificaron, lo calumniaron, incluso lo mataron. Él aún así pidió a nuestro Padre Celestial que nos perdonara, que les perdonara, porque dijo, perdónalos, Padre mío, porque no saben lo que hacen. Hoy también les pido que si alguno me puede acompañar en 2 de Crónicas 7:14. Amén. Ahí también Dios nos está hablando del perdón, pero también nos está poniendo condiciones. Si mi pueblo se humillara y oraran, buscáramos su rostro y nos apartamos del pecado, de los malos caminos, entonces Él nos va a oír desde los cielos y perdonará nuestros pecados, porque Él es justo y fiel. Pero si no buscamos de Dios, no oramos, no nos apartamos del pecado y andamos haciendo lo que queremos, entonces aunque nosotros oremos, no van a llegar esas oraciones a Dios. Dios es claro en hablar, y esto es para toda la humanidad. Si toda la humanidad anduviera haciendo la voluntad de Dios, quizás no fuera a pasar lo que va a pasar ahora, lo que viene, lo que está profetizado, así como en el tiempo de Noé, como en el tiempo de Gomorra y Somorra. Dios es tan grande, cuando nos habla, nos está advirtiendo de tantas cosas, pero si no nos ponemos en cuentas con Dios, no podremos llegar al perdón de Dios. Todos tenemos que perdonar y pedir perdón para que seamos agradables a Dios, para que esa gracia de Dios no se pierda de nosotros y caminar conforme a la voluntad de Dios. También si me quieren acompañar con el versículo Juan 14:21. Amén. Entonces Dios otra vez nos está hablando ahí, cuando nos dice, el que tiene sus mandamientos, como ahorita, que conoce la palabra y los guarda, que haga la voluntad de Dios, que no hagamos la voluntad de nosotros. Entonces Dios
Dijo, mi Padre me amará, o sea, Dios nos amará y también mi Señor Jesucristo. Y cuando dice se manifestará a nosotros, ahí vamos a ver su mano de Dios, sus milagros, su poder. Si hay enfermedad, Dios se manifiesta de muchas maneras. Muchos lo pueden ver, pero para eso necesitamos santidad, estar en la voluntad de Dios y ser obedientes a Él. Si no somos obedientes, nunca vamos a poder ver la gloria de Dios o esos milagros que queremos verlos. Solamente a través de lo que Dios nos está mandando a hacer, vamos a poder ver el amor de Dios, la gloria de Dios, porque Dios es bueno, misericordioso, bondadoso, pero también Dios es fuego consumidor. También Dios nos advierte, nos habla. ¿Qué pasó con el país, con Gomorra y Somorra? ¿Por qué fueron destruidos? Porque todos, no hubo un justo, solo el Lot y su familia fueron salvas, hasta su propia mujer se quedó, porque Dios ya les ha advertido, les advierte a todos que dejen el pecado. Hoy esos tiempos que estamos viviendo ahorita, estamos viviendo los últimos tiempos, pero muchos no se dan cuenta ahorita todavía, o muchos saben, pero no se quieren apartar del pecado, porque para muchos es más fácil el pecado que estar en santidad de Dios. Yo sé que es un poco difícil, pero cuando amamos a Dios de verdad, con un amor sincero, limpio, puro, cuando pasamos por pruebas tan duras, cuando Dios nos muestra ese amor, cuando Dios nos ha tocado, entonces ese amor grande llega a nosotros y entonces lo podremos seguir por siempre y para siempre. Pero si no dejamos el pecado, no va a haber salvación para nosotros, porque Dios es tan claro en la palabra. Y todo aquel que no fue escrito en el libro de la vida será arrojado al fuego del lumbre. Por eso Dios nos habla de que lleguemos al perdón, al arrepentimiento, y que pidamos perdón y nos arrepientamos de nuestros pecados, se los confiesa a nuestro Padre Celestial, que no haya un pecado oculto, porque muchos decimos, es que estos pecados no los ven, pero adentro de nuestro corazón tenemos pecados ocultos todavía. Muchos no los han querido confesar al Padre, pero el día que los confiesen, van a ver la mano de Dios, el poder de Dios y la gracia de Dios, porque Dios es justo para perdonar. Él tiene todo el poder y la autoridad que mi Padre lindo Jehová se la dio. Él puede hacer lo que Él quiera, porque Él por eso Dios lo puso para que hiciera lo que Dios quisiera, para que fuéramos salvos. A eso vino a esta tierra, a darnos salvación y vida eterna. Y muchos se confunden, muchos dicen, no, es que eso, y piden cosas que no son agradables a Dios, pero si Dios vino a darnos otras cosas, vino a darnos la salvación y la vida eterna. Y muchos a veces se equivocan, van y piden otras cosas no conforme a la voluntad de Dios. Hoy, hermanos, yo les digo en verdad que todos, si Dios no está hablando, que todos, incluso yo, todos, que no haya uno que aguarde un pecado oculto en su corazón, que todos nos pongamos en cuenta con Dios diario, porque no sabemos a qué horas es la venida, podría ser al rato, mañana, no sabemos, solo Dios lo sabe, pero yo les invito para que podamos ser agradables a Dios, para que tengamos la gloria de Dios, la gracia de Dios. Tenemos que caminar conforme Dios nos dejó el diseño, que seamos amorosos, que perdonemos, que no haya envidia, egoísmo, y que seamos hijos de Dios verdaderos, no nada más a medias. Completamente Dios quiere un arrepentimiento limpio, puro y sincero. Bueno, eso es lo que tenía que decirles, y les agradezco que hayan oído. El que tenga oídos para oír, que lo oiga.